Bueno, yo por fortuna estoy bien, mis seres queridos están bien también. Tengo poco de qué quejarme, entiendo que la situación de confinamiento es difícil y respecto a lo que yo podría aportar en términos de reflexión general, pienso de que muchas cosas que se agudizaron con la pandemia son problemas estructurales de las sociedades contemporáneas, de las sociedades que se jerarquizan en términos de países centrales y países periféricos. Eso se ve en la repercusión actual que tiene el mismo virus acá en América Latina, y también la lógica de distribución económica que impone el sistema neoliberal. Ahí el caso de Estados Unidos es sintomático, y el grado de desigualdades con los que estamos habituados a partir de las lógicas y continuidades de los programas coloniales. La curaduría, que se titula Los 1001 días con sus noches de la Unidad Popular, viene de la frase típica con la que se refiere al gobierno de Salvador Allende como el gobierno de los 1000 días. Las reflexiones, bueno, provienen por un lado de una investigación de largo aliento que yo hice durante mi proceso de egreso de licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Chile, y conversaciones que he entablado con intelectuales como Claudia Zapata o Enrique Riobó, que tienen que ver con el periodo en específico, con las prácticas sociales y políticas que desde ese entonces hasta ahora, y también las causas o antecedentes que configuraron el gobierno de Salvador Allende. Entonces, cuando hablamos de los 1000 días, a mí me parece que también había que agregar sus noches, en tanto que no se puede pensar el gobierno de la Unidad Popular con todas sus virtudes sin atender los bemoles que llevaron a la conformación de la coalición de la Unidad Popular y finalmente el triunfo de Salvador Allende. En esa lógica, a mí lo que me interesaba era aportar a la discusión de que el gobierno de la Unidad Popular no fue un gobierno de unidad ultranza, hubo negociación, hubo una política de pactos que hubo dentro de la izquierda y dentro de la centroizquierda. No olvidemos que hay partidos que tuvieron un comportamiento reaccionario durante muchas décadas, durante el siglo XX, como el Partido Radical, que es parte de la Unidad Popular, y hay movimientos de carácter revolucionario como el MAPU o el MIR, y en ese diálogo, en ese universo, Salvador Allende y su equipo hicieron lo que pudieron, y eso también se refleja en términos culturales y eso también se refleja en términos de obra. O sea, no hay un discurso unívoco, y yo creo que eso tiene que ver también con el robustecimiento de las instituciones en ese periodo, particularmente las instituciones públicas. Por un lado, yo diría que algo que también es sintomático es un aligeramiento de la hegemonía que tenía la Universidad de Chile en tanto institución por el proceso reformista previo durante el gobierno de Eduardo Frei, y la consolidación de un Ministerio de Educación y, por otro lado, instituciones más clásicas como el Museo Nacional de Bellas Artes, dirigido por Nemesio Antunes. Entonces, en esta diversidad que yo les quiero proponer, es la misma diversidad que uno puede encontrar en el mundo árabe con los cuentos de Sherezade, quien en las 1001 noches, tratando de evitar la violación de su marido, ella cuenta cuentos que están cada vez más profundos en un acto que uno, en la lógica de la cultura occidental, podría decir, de una profundidad barroca, va metiéndose en el lenguaje y contando cuentos que son parte del mismo cuento. Entonces, creo que la Unidad Popular también funciona en esos términos. Para los 1001 días con sus noches de la Unidad Popular, les quise presentar no solo obras que se hayan hecho durante el periodo de la Unidad Popular, sino que también algunas que fuesen una especie de antecedente respecto a las discusiones de visualidad en Chile y en América Latina. Y una de ellas es, por supuesto, la producción del importante artista chileno catalán
José Balmes, quien llega en su juventud a Santiago, estudia la secundaria acá y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde llega a ser académico. Él es particularmente más conocido por su serie de Santo Domingo, donde hace y un poco patenta el no como respuesta política a esta invasión de los Marines estadounidenses a la República de Santo Domingo, que provoca la destitución de Juan Bosch, un gran intelectual latinoamericano caribeño. Pero esta serie se desplaza un poco del informalismo que él ya venía trabajando y se instala a partir de una práctica mucho más contenidista, mucho más de denuncia, donde hay un gesto más materialista en términos tanto formales como conceptuales de representar un cuerpo abatido, un cuerpo caído, a partir de las balas en la guerra de Vietnam, que es una guerra bastante larga, de las pocas guerras de confrontación uno a uno que se hacen durante el periodo de la Guerra Fría, y guerra que nosotros sabemos termina con la única derrota de los Estados Unidos ante otra nación, y que eso es muy sintomático. Sin embargo, todo el tránsito de Vietnam se va dentro de los países del tercer mundo y particularmente dentro de la órbita de los países no alineados, que son los países que no siguen ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética, va a ser una especie de lugar donde se va a representar la autodeterminación de los pueblos por sí sola. Entonces, Vietnam va a ser una especie de discurso al cual se va a reiterar para construir socialismo y autodeterminación en los países de la periferia. Paulina Brugnoli es una gran artista, entre artista visual y diseñadora en el momento de tránsito entre la Escuela de Arte Aplicada a la Escuela de Diseño, que es una transformación importante que se da durante el momento reformista de la Universidad de Chile en particular, pero del país en general. Paulina Brugnoli, además de toda esta trayectoria tan importante en el quehacer visual, es investigadora de comunidades prehispánicas, donde ella recoge mucho de esa tradición. Yo creo que una de sus influencias más importantes es la retícula andina, que rescata y que es muy propia de las comunidades desde Coquimbo actual hasta los valles del sur de Colombia, y rescata esa visualidad, pero al mismo tiempo no reniega los avances que hay en términos de colores industriales, del quehacer industrial, de materiales, de herramientas, y gracias a esto crea una obra que es muy única y muy inaugural dentro del periodo, es decir, es una abstracción geométrica, pero donde el discurso latinoamericano está muy presente y está muy patente dentro de los procesos también de industrialización de los países latinoamericanos. La quería presentar a ella porque esta obra se hace es una especie como de consecuencia a la reforma educacional iniciada en 1967 en la Universidad Católica, pero con fuerza en la Universidad de Chile el 68, y que esta obra se presenta para un certamen que a mí me parece fundamental, que es en celebración al triunfo de la Unidad Popular, que es América, no invoco tu nombre en vano. América, no invoco tu nombre en vano, de Gracia Barrios, una obra que se hizo especialmente para el certamen que antes lo refería, titulado de la misma manera y titulado como el canto sexto del canto general, esta gran épica poética que hace Pablo Neruda en 1950, que es un poco la gran obra de Neruda y posiblemente lo que justifica su llegada al Nobel, el 72. Pablo Neruda es un férreo militante comunista y una de las figuras intelectuales y políticas más importantes del continente. De hecho, no hay que olvidar de que es Pablo Neruda, cuando se baja como candidato a la presidencia por el Partido Comunista, quien la habilita en su cuarta candidatura a Salvador Allende ser la opción nuevamente de esta coalición de izquierdas. Entonces, es una especie también de gesto no solo para Allende, quien ha ganado y que va a asumir en noviembre próximo del 70, sino que también para una figura relevante como Pablo Neruda. La interpretación de Gracia Barrios a mí me parece
simplemente genial. También, así como su marido José Balmes, se ha alejado del informalismo, se ha aproximado a una representación más realista en la lógica de Nicolás de Staël, que es un pintor ruso que termina vecindado en el sur de Francia, un pintor que sigue muy poco la tradición rusa, pero que al mismo tiempo tiene un lenguaje muy original para representar a las capas populares, y gracias a Barrios aprende de él en una de las muchas estadías que tiene en Europa. Este cuerpo unificado que representa América, que camina, que va hacia el espectador, ellos estando tras un fondo blanco, se presenta como una obra monumental, del carácter monumental que tiene el canto general también. En ese sentido, bebe mucho y está muy en consonancia con su referente literario. Y un dato que a mí me parece que no es menor, porque habla también del devenir histórico de estos artistas, de los artistas que tuvieron un lugar de importancia dentro de la Unidad Popular, es que la obra se conformaba no solo por este cuerpo central que se presenta en esta curaduría, sino que también por un cuerpo, dos cuerpos laterales, uno izquierdo y otro derecho, más pequeños, en los cuales están actualmente prácticamente desaparecidos. Se sabe que uno está en la Pinacoteca de Concepción y otro en Casa de las Américas de La Habana. Esa es una información que todavía me ha costado mucho corroborar, pero no ha habido ningún gesto de tratar de aunar los tres cuerpos, y todavía, tal vez como nuestras repúblicas latinoamericanas, seguimos divididos. Entonces, me parece que también tiene una potencia simbólica para referir al momento actual desde el 73 en adelante. Lea Lublin es una artista polaca, franco-polaca en verdad, que vivió muchos años en Argentina, fue parte de un grupo importantísimo de renovación visual en Argentina, particularmente para lo que se va a denominar desde la década de los 60 en adelante el arte de los medios, que fue el grupo CAIC. La obra de Lea Lublin participa en dos exposiciones, una de ella que se llama Dentro y Fuera del Museo, que opera como una especie de crítica institucional. Museo para Armar, que es una de las obras que presento en esta curaduría, es parte de esta exposición. Posteriormente iba a venir después del 11 de septiembre del 73 en una exposición del colectivo del CAIC, es decir, todos los artistas que pertenecían a este movimiento. Lublin alcanza a hacer esta exposición, es una exposición muy inteligente, muy en la línea del arte conceptual, que estaba muy en boga durante la década del 70. Recordemos que el 70, y esto es un rescate que ha hecho la historiadora del arte nacional, Paula Solimano, que me recordó que el 70 también se hace la exposición Information en el Museum of Modern Art de Nueva York, donde se inaugura el arte conceptual. Bueno, al poco andar, a los pocos meses de la Unidad Popular acá en Santiago de Chile, se hace una exposición en esa línea y, bueno, con toda la carga de crítica institucional a los jóvenes estados latinoamericanos, que es Dentro y Fuera del Museo. Una exposición que se cuestiona el estatuto de la cultura, la romantización de los discursos de periferia y lo enclavado y presentes que están con una contundencia radical dentro de los estados latinoamericanos, incluso de izquierda, de unos discursos sobre visualidad centroeuropeos. Entonces, en esos diálogos, esas contradicciones, Lublin las pone en inmensas pizarras, los cuales obliga al espectador a leer, a informarse, a entender de que la obra de arte no solo es su materialidad, sino que también el cúmulo de información que reside en ella y que los espectadores también le dan a la obra y la complejizan en su vida y en su devenir. Héctor Herrera con El Gallo, Los Gallos, que es una suposición de título que tengo a partir de tener la suerte de haber visto otras obras del periodo y que son muy parecidas, de estos textiles pintados. Él proviene de una tradición popular que incluso rompe la trama, esta trama que podemos ver en la obra de Brugnoli, por ejemplo, que es una trama industrial,
muy cerrada. En la obra de Herrera es prácticamente tela de yute, y sobre el yute se pintan los gallos. Él es parte de un acontecimiento que yo diría que en términos culturales puede ser el más importante que ocurrió durante la Unidad Popular, que es la conferencia para la UNTAC 3, la Conferencia de Desarrollo y Comercio de las Naciones del Tercer Mundo. La UNTAC, que aún sigue en funcionamiento, nace por una historia que también atraviesa Santiago de Chile. Cuando los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, se decide que la antigua y obsolescente Sociedad de las Naciones, que no había podido evitar el auge del nazismo en Alemania, había fracasado, tenía que transformarse. ¿Y en qué se transforma? En la Organización de Naciones Unidas, la ONU actualmente. Dentro de la ONU había una oficina, que es la oficina de la Comisión Económica, y la Comisión Económica que se crea para América Latina y el Caribe, apenas se crea la ONU del 45, el 47 ya se mandata a Santiago de Chile por su supuesta estabilidad económica. La CEPAL, que sigue funcionando hoy y que tiene un edificio muy bello en Vitacura, del arquitecto Emilio Duarte, y apenas está por inaugurarse el edificio definitivo de la CEPAL acá en Vitacura, el 67, Press Beach ya empieza a decir como no, la CEPAL no ha funcionado, no ha logrado incidir políticamente y de manera contundente dentro de las repúblicas latinoamericanas, por lo tanto hay que crear una organización nueva que le dé sustento y le dé marco jurídico e internacional a estas naciones para poder desarrollarse, no bajo el alero de Estados Unidos, y vamos a crear la UNTAC, porque la UNTAC le va a dar capacidad de votación a todas las naciones por igual. Se plantea la opción de Santiago de Chile como sede de la tercera conferencia UNTAC, gana gracias al apoyo del gobierno de Echeverría en México, y Allende, al ver que no tiene un edificio que pueda albergar las 140 y tantas naciones para ese entonces miembros de ONU, decide construir un edificio nuevo, que es el edificio de la UNTAC. Actualmente el GAM se emplaza sobre los cimientos de aquel acontecimiento arquitectónico y se vuelve una especie de épica nacional, ya que un edificio que tenía que ser construido en 3 años se construye en 11 meses. Una de las cuestiones que tiene que ver con la ley de diseño integrado del 68 es que los edificios públicos tenían que tener obras de arte. Y para eso se llama al artista, un artista que a mí me parece fundamental dentro del siglo XX en Chile, no solo por su obra, sino por su gestión institucional, Eduardo Martínez Bonatti, a ser el comisario y quien iba a convocar a todos los artistas para presentar obras de arte integrado. Bonatti, que venía de la Universidad de Chile, no solo llamó a arquitectos que generaran obras de diseño integrado, sino que también llamó a artistas populares, rompiendo la lógica de las bellas artes que estaban muy enquilosadas, donde los artistas se juntaban únicamente con los artistas y los artesanos tenían un mundo propio. Yo creo que el lugar de relevancia que le dio Bonatti a artistas como Héctor Herrera, pero también al Manzano, por ejemplo, con su ballena, habla también de la diversidad y la capacidad de consenso democrático que había durante la Unidad Popular. Y yo creo que eso también se perdió en algunas instituciones, como la Universidad de Chile durante ese periodo. Yo creo que habla mucho la UNTAC de la buena fe que había dentro de algunos actores por generar un cambio que abriera definitivamente las alamedas para todos y todas. Dentro de esta colección que conforma Eduardo Martínez Bonatti, no podía quedar fuera José Venturelli, porque, bueno, me parece que habla mucho de una tradición propiamente latinoamericana de muralismo realista, generando esta pieza que sobrevivió a la dictadura y a la transformación del UNTAC a edificio Diego Portales y actual GAM, posicionando un mural que habla de las contradicciones de manera bastante narrativa entre la oposición, pueblos prehispánicos, españoles durante los años de la colonia y de la burguesía y oligarquía terrateniente y los sectores populares y obreros.
una especie de resumen de la flora, fauna y contradicciones históricas que tuvo Chile durante esos 163 años. Y a mí me parecía que la potencia discursiva de Venturelli había que rescatarla porque también bebe de tradiciones propiamente latinoamericanas, como la del muralismo, que seguían muy activas durante el periodo de la Unidad Popular y que hasta un punto se volvieron vulgatas, se volvieron discurso oficial de lo que recibimos nosotros, ya pasada la dictadura y vuelta a la democracia, como que la Unidad Popular solo se hubiese interesado por eso. Sí, se interesó por eso, pero también se interesaba por obras como la de Lea Lublin, que tenía, o sea, tenía exposiciones en el museo más importante del país, o la misma obra de Héctor Herrera, referida anteriormente, que son dos gallos prismados súper propios de la tradición campesina y toda la simbología cristiano-católica que hay a partir de esta alegoría de los animales y las tradiciones populares. O sea, todos esos mundos vivían ahí. Y un mundo importante, por supuesto, es el del muralismo, pero no es el único. Las obras más contemporáneas las quería incluir porque me parece que, así como presenté antecedentes de la Unidad Popular y de la importancia de la Unidad Popular durante ese periodo en sí mismo y los antecedentes que hubo, también hay que hablar de las proyecciones que fueron parte de la construcción de movimientos de izquierda y de partidos políticos de la izquierda latinoamericana. O sea, es un lugar de referencia ineludible. Entonces, en esta inclusión de dos artistas contemporáneos, creo que tienen ambos la potencia de pensar tanto los antecedentes como las consecuencias. Y la primera obra que les presento es un video del artista nacional Matthew Neri. Él hizo una performance situacional en la sala de exhibiciones del GAM, vacía. Invitó a bailarines, amigos, colegas, a que habitaran la sala durante horas, bailando, compartiendo, bebiendo, comiendo, tocándose, besándose. Y esa obra terminó titulándose El lecho que habitamos, una pieza que invita a pensar también esta retórica de la juventud, que es una retórica que se instala durante el gobierno de Eduardo Frei. No olvidemos que Eduardo Frei gana con un hito que es fundamental dentro de la historia política nacional, que es la Marcha a la Patria Joven, cuando jóvenes desde Arica a Punta Arenas se encuentran en Santiago de Chile, en el entonces Parque Cauciño, y él en su discurso de cierre de campaña le da el poder político a los jóvenes, que era un grupo social que no tenía representación política o que no eran llamados a ser actores de las transformaciones sociales. Entonces yo creo que sin ese discurso y sin ese acto político no habría ocurrido la reforma del 67-68, la reforma universitaria que empodera a la juventud que estaba en los sectores educativos terciarios y no produce la fracción de la democracia cristiana. La democracia cristiana que había ganado con primera mayoría durante la elección de Frei termina derrotada por Salvador Allende, armando una coalición que incluía al MAPU y al MAPU-OC, que eran facciones jóvenes de la democracia cristiana. Entonces, me interesa mucho la obra de Matthew porque rescata la retórica de la juventud y la posiciona en términos de energía compartida y que la unidad popular produce esa eclosión. Si bien Frei los posiciona como actores políticos relevantes, finalmente el gobierno de la Unidad Popular radicaliza a este actor, lo pone en un lugar protagónico y finalmente va a llenar las calles y va a llenar particularmente el edificio de la UNTAC o el edificio del GAM actualmente. O sea, está lleno de jóvenes bailando K-pop, jugando cartas, paseando, comiendo helado, o sea, un lugar donde la ciudad se hace carne. Y yo creo que la obra de Neri ejemplifica mucho ese recorrido. Luna Costa
junto con Lublin, son las dos artistas extranjeras que incluí dentro de la exposición. De la frontera nadie sabe, se titula esta performance que hizo hace un par de años. Ella es una artista migrante, actualmente reside en Barcelona y está haciendo el programa PEI de MACBA. Tiene una obra que relaciona las artes digitales, las artes tecnológicas, el textil, pero fundamentalmente la crítica política, y eso la ha llevado a la performance porque ocupa su propio cuerpo como representación de esas crisis y fracturas que son tan propios de la política latinoamericana. Y dentro de esta reflexión que me invitaron a hacer sobre la Unidad Popular y sus 50 años, yo creo que es algo que se habla poco y que es necesario rescatar, porque yo les hablaba de las muchas continuidades que hay del gobierno de Eduardo Frei al gobierno de Salvador Allende, pero una distinción muy particular es la política exterior que tenía el gobierno de Salvador Allende, que lo aleja absolutamente del gobierno de Frei. Frei estaba firmemente alineado con el gobierno de los Estados Unidos y la política de la Alianza para el Progreso. Mientras Salvador Allende, incluso en su carta de navegación, en su hoja de ruta, cuando él propone esta coalición, dice Chile va a conformar el grupo de países no alineados, es decir, no va a estar ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética, y que va a luchar incluso prestando ayuda militar a los países que quieran abogar por el socialismo o tengan luchas de liberación nacional, como Argelia, como Cuba. Entonces, ese lugar de la solidaridad, ese lugar del interés por las luchas y preocupaciones del gobierno de Salvador Allende, me parece que es algo de lo cual se habla poco y que es necesario rescatar, porque particularmente el Estado chileno hoy, y en general los países latinoamericanos, tanto de izquierda como de derecha, no tienen una política de cooperación y colaboración clara. Y en ese sentido, ningún Estado latinoamericano ha sido lo suficientemente tajante para hablar de la guerra genocida que ocurrió en Colombia desde la muerte de Jorge Leiciar Gaitán a finales de la década del 40 hasta el día de hoy. Recién con el acuerdo de paz del 2016 algo hubo, pero el acuerdo de paz fracasó y se votó en urna continuar en las guerras del paramilitarismo, el Estado y las FARC. Un poco Luna lo dice, de la frontera nadie lo sabe, o sea, fuera de la cordillera nosotros sabemos muy poco de lo que ocurre en los otros países de América Latina, y yo creo que eso es algo que hay que rescatar de la Unidad Popular, su preocupación por la región y por las luchas de liberación y socialistas a nivel internacional. Bueno, les quiero agradecer por seguir esta curaduría, los 1001 días con sus noches de la Unidad Popular. Los quiero invitar a seguir los canales de RTV, las redes sociales y la señal de televisión. Y creo que, nada, es un momento para reflexionar particularmente dentro de la coyuntura política chilena y regional a partir de máximas que tienen que ver con democracia y movimiento popular, y yo creo que de eso podemos saber mucho, conocer y encontrar antecedentes muy interesantes en el gobierno de la Unidad Popular sin necesariamente mitificarlos o glorificarlos. Por lo tanto, nada, muy bienvenidos, y cualquier duda no duden en contactarme.